Saludos y bienvenidos una semana más al resumen de las noticias de la semana. Unos días marcados por la noticia de que Zapatero estudia adelantar las generales a final de noviembre. También la Unión Europea ha aprobado esta semana las compensaciones definitivas para los agricultores afectados por la llamada crisis del pepino. La mayoría de los 27 países comunitarios respaldaron fijar en 210 millones de euros el tope del Fondo de Ayudas Extraordinarias. España votó en contra de la propuesta al considerarla insuficiente. Este y otros temas los desarrollamos enseguida. Comenzamos. A comienzos de semana nos sorprendía la noticia de que Zapatero estudia adelantar las generales a final de noviembre. El presidente del Gobierno, la cúpula del PSOE y el nuevo candidato Alfredo Pérez Rubalcaba estudian ya la posibilidad de adelantar 3 meses las elecciones generales, llamando a los españoles a las urnas a finales de noviembre, del 20 al 27, en lugar del 4 de marzo, fecha en la que se celebraban los comicios si el Ejecutivo apurara la legislatura. Zapatero, José Blanco, Marcelino Iglesias y Alfredo Pérez Rubalcaba, así como José Bono, analizan los pros y los contras del posible adelanto, intentando minimizar los daños electorales que puede sufrir el PSOE. La decisión final la tomará exclusivamente Zapatero antes de las vacaciones para aprovechar los mejores datos de empleo de la temporada turística. El Gobierno tendrá una idea bastante ajustada del respaldo que puede tener, pero septiembre será la clave. La primera de las pruebas será la aprobación del techo gasto previsto para un pleno a finales de junio. ¿Se preparan los socialistas para un posible adelanto electoral en noviembre? Esta hipótesis la recogían hoy todos los medios de comunicación. Sectores del PSOE y del Gobierno estarían a favor de aprovechar la subida del empleo por el factor estacional para inducir al presidente a adelantar los comicios generales. Creen que mantener la legislatura todo el invierno podría lastrar las posibilidades del candidato Rubalcaba. El lehendakari López, en una entrevista en la cadena SER, no quiso pronunciarse sobre estos ecos, pero aseguró que Zapatero hará lo que más convenga a España. Fuera del partido, otro político vasco, Urkullu, reconocía que el PNV trabaja ya con ese escenario realista de adelanto. Trabajamos con ese escenario, sí, es realista. Hoy algunos medios de comunicación, prensa escrita y audiovisuales también se hacen eco de las posibilidades de adelanto de elecciones generales, y nosotros como Partido Nacionalista Vasco trabajamos. Estamos en un mes de junio, julio críticos, muy críticos, con todos los proyectos e iniciativas que el Gobierno español tiene que presentar y llevar a las Cortes Generales del Estado. El pistoletazo de salida lo marcará el próximo 9 de julio el Comité Federal del PSOE, cuando proclame a Rubalcaba candidato a la presidencia del Gobierno. Pese a todo, hoy la hipótesis principal y oficial es agotar la legislatura. Y desde el Partido Popular Andaluz también se ha hecho referencia a esta noticia parecida a los medios de comunicación, este posible adelanto de las elecciones. El secretario general del Partido Popular Andaluz, Antonio Sanz, ha indicado que los gobiernos socialistas están acabados y las discrepancias internas del partido le han hecho perder más el rumbo. Se ha referido también Sanz a la constitución de los ayuntamientos y ha pedido al PSOE que no busque culpables sobre los pactos. El PP andaluz afirma estar preparado para afrontar cualquier proceso electoral. El secretario general de la formación, Antonio Sanz, se ha referido a las voces que desde el Gobierno central apuntan a un posible adelanto electoral. En ese sentido ha apuntado que en Andalucía y en España los gobiernos socialistas están acabados. Estamos ante una legislatura absolutamente acabada. Esta legislatura no da más de sí y por tanto estamos ante un gobierno que ha dado cerrojazo a la iniciativa política, que en Andalucía además con más incidencia está volcado en su crisis interna, que no gobierna, por lo tanto es una legislatura acabada. En ese sentido ha apuntado que su partido le preocupa que el gobierno no tenga rumbo, capitán ni timón. Además ha afirmado que las discrepancias internas dentro de la formación socialista se reflejan en la política y contribuye a la parálisis del gobierno. Sobre la toma de posesión de los ayuntamientos del pasado sábado se le ha pedido al PSOE que no busque culpables y que reflexione por qué los demás partidos no han querido pactar con él. Que no culpe a nadie, que la democracia es la que es y que permite dialogar con todos los demócratas. Pero
quien debería reflexionar en lugar de buscar culpables es el PSOE. ¿Cómo ha gobernado durante estos años? ¿Cómo ha gestionado el poder durante estos años? ¿Qué prepotencia, qué soberbia ha ejercido desde el Gobierno para que nadie quiera pactar en su mayoría con los socialistas? El Popular además ha afirmado que tras las pasadas elecciones el PP gobernará al 65% de la población andaluza, consiguiendo 177 mayorías absolutas y alcanzando los 271 alcaldes del Partido Popular. Pues ya han oído al secretario general del Partido Popular Andaluz, 271 localidades gobernadas por el Partido Popular tras la constitución de los ayuntamientos del pasado sábado. En Madrid lo hace 179 localidades frente a las 20 del PSOE. Una nueva España en la que los proetarras están en las instituciones. Bildu gestionará más de 1.000 millones de euros a través de los ayuntamientos del País Vasco y Navarra. Las mayorías absolutas que han logrado en 89 localidades de Guipúzcoa, Álava, Vizcaya y la Comunidad Foral han puesto en sus manos unos 404 millones de euros a través de los presupuestos. Cifras a las que hay que sumar al menos 625 millones correspondientes a municipios en lo que finalmente ha logrado la alcaldía. De estos últimos, solo el Ayuntamiento de San Sebastián suma 393,7 millones. En este lugar nos quedamos en San Sebastián, donde Juan Carlos Izaguirre, el cabeza de lista de Bildu, era elegido nuevo alcalde de esta importante ciudad en sustitución del socialista Odón Elorza. Solo contó con el respaldo de los 8 concejales de la coalición independentista. Después de 20 años como alcalde de San Sebastián, este era el momento en el que el socialista Odón Elorza realizaba el traspaso de poderes a su sucesor, Juan Carlos Izaguirre, de Bildu. Así pues, la coalición independentista se hace con el poder en el ayuntamiento de la capital donostiarra. El pleno ha transcurrido sin sorpresas. El candidato socialista, Ernesto Gasco, ha contado con los votos de su partido y los del Partido Popular. Pero el Partido Nacionalista Vasco ha respaldado a su propio candidato, lo que ha permitido la elección del nuevo regidor de Bildu. Y así, con gritos de independencia, lo han celebrado los simpatizantes de Bildu e incluso el propio alcalde, su acceso al bastón de mando de San Sebastián. Y sobre el papel de Bildu en los ayuntamientos, el candidato del PSOE y vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha asegurado esta semana que es la constatación de los resultados electorales y, aunque sin citar directamente al PNV, ha reconocido que las cosas se podían haber hecho de otra manera para que Bildu hubiera tenido menos poder. Rubalcaba ha añadido que el Gobierno tiene como objetivo que ETA deje la violencia y ha dicho que la banda terrorista está viva, aunque esté muy débil. El vicepresidente primero del Gobierno no ha querido hoy mencionar al Partido Nacionalista Vasco a la hora de valorar la llegada al poder de Bildu en varios ayuntamientos, especialmente el de San Sebastián, donde el voto a su candidato de los PNVistas permitió que la coalición independentista se hiciese con el poder. Pero Pérez Rubalcaba sí ha dicho que las cosas se podían haber hecho de otra manera para que Bildu hubiera tenido menos poder institucional. Desde el Partido Popular, el vicesecretario de Comunicación, Esteban González Pons, ha calificado de grave la situación por la que, en su opinión, atraviesan actualmente los demócratas en el País Vasco. Por eso, ha exigido a Pérez Rubalcaba que, si va a ser el candidato del PSOE en las próximas elecciones generales, deje el Ministerio del Interior. Mientras, Bildu no ha condenado los incidentes registrados ayer durante la constitución del Ayuntamiento de Elorrio, donde el PNV y el PP arrebataron la alcaldía a la coalición independentista, lo que ocasionó que varias personas increpasen a los PNVistas y populares. Unos hechos estos que, en opinión de Pello Urizar, secretario general de EA y portavoz de Bildu, hay que enmarcarlos en la excepcionalidad. Y
Y el Tribunal Constitucional escenificó a inicios de semana con el anuncio de la renuncia finalmente no aceptada de sus 3 magistrados, el hartazgo de sus miembros ante la incapacidad del PSOE y el Partido Popular para pactar su renovación. Es el resultado de una crisis sin precedentes. Los 3 magistrados dimiten para forzar al Gobierno y oposición a la renovación del Alto Tribunal y tras el escándalo de Bildu. La decisión de estos 3 magistrados se produjo apenas 2 días después de la constitución de los ayuntamientos. La renuncia finalmente no aceptada de 3 de los magistrados del Constitucional ha escenificado el hartazgo de sus miembros ante la incapacidad del PSOE y del PP para pactar su renovación. Las 7 horas y media transcurridas desde que Eugeni Gay, Javier Delgado y Elisa Pérez Vera anunciaron su renuncia hasta que el presidente Pascual Sala comunicó que no aceptaba sus dimisiones, puso en evidencia la situación de excepcionalidad en la que vive el Constitucional desde 2007. En este órdago sin precedentes lanzado por el Tribunal a socialistas y populares ha pesado mucho lo ocurrido con los designados en 2001 por el Senado, que no pudieron abandonar sus puestos hasta el pasado mes de enero, más de 3 años después de finalizado su mandato. El perfil de los 3 dimisionarios, sin nada en común salvo tener el mandato caducado, da cuenta también de la unánime sensación de impotencia con la que los magistrados del Constitucional asisten a la inacción del Poder Legislativo. Y el presidente del Congreso, José Bono, y el del Senado, Javier Rojo, han recomendado a las fuerzas políticas que promuevan reformas que permitan hacer públicos los bienes y las rentas de todos los cargos públicos, sean estatales, autonómicos o locales, como va a hacer en los parlamentarios. Bono ha aclarado que si el Congreso y el Senado son competentes para regular esta cuestión en el ámbito estatal, en lo que se refiere a las autonomías deben ser las comunidades las que lo aborden. Bono y Rojo recomiendan publicitar los bienes de cargos autonómicos y locales, como se va a hacer con los parlamentarios. Es una de las propuestas que los presidentes del Congreso y el Senado han trasladado a los grupos políticos en la reunión de las mesas conjuntas que se ha celebrado en la Cámara Baja. Así lo explicaba Bono. Lo que decimos en la recomendación es que sería bueno que los bienes, los patrimonios de todos los cargos públicos tuviesen el mismo nivel de publicidad que nosotros proponemos para diputados y para senadores. A partir de septiembre los ciudadanos podrán conocer los bienes patrimoniales y rentas de los diputados y senadores a través de las webs del Congreso y el Senado. Si estas cámaras son las competentes para regular el proceso en el ámbito estatal, en lo que se refiere a las autonomías, deben ser las comunidades las que lo aborden mediante los cambios legislativos oportunos. Queremos ser más transparentes que ninguno, ha remachado Bono. Con 4 interpelaciones. Y esta semana el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha pedido al líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, que le deje de lado el interés partidista y que contribuya a la generación de confianza en la economía española sin hacer siempre la crítica fácil y populista. Así lo ha puesto de manifiesto Zapatero en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, donde Rajoy le ha contestado que es él quien tiene que dejar a un lado el interés de su partido y de su candidato para las próximas elecciones y actuar en función del interés general de los españoles. Eso también queda en su legado para la historia, ha espetado Rajoy a Zapatero tras asegurar que ningún español se le pasa por la imaginación la idea de que Zapatero y su gobierno vayan a solucionar los problemas del país, ni creen que será el Ejecutivo socialista el que traerá la recuperación económica. De la misma forma, Rajoy ha echado en cara al jefe del Ejecutivo las cifras de desempleo, ya que un total de 2,7 millones de personas han perdido su trabajo desde que Zapatero prometiera el pleno empleo y la tasa de paro se ha disparado al 21%, lo que ha provocado que la situación del mercado laboral sea la principal preocupación para el 84% de los españoles, según el CIS. Zapatero ha considerado absolutamente normal que los españoles perciban el paro como el principal problema del país, dadas las circunstancias económicas y la altísima cifra de paro, y ha reiterado que la creación de empleo depende del cumplimiento del objetivo de consolidación fiscal y de las reformas que favorezcan el cambio de modelo económico, como la reforma del sistema financiero, la reforma laboral o todas las políticas que se han llevado a cabo. Señor presidente del Gobierno, desde la fecha de sus promesas hay 2.736.000 españoles que han perdido su puesto de trabajo.
La tasa de paro supera el 21%, el desempleo juvenil el 45% y cada vez son menos los afiliados a la Seguridad Social. Señor presidente, usted ha anunciado en numerosas ocasiones y su Gobierno recuperaciones inmediatas, brotes verdes, reformas, más medidas, paquetes de medidas, etcétera, etcétera. Pero todo esto al final no sirve para nada. Desde la reforma laboral que ustedes aprobaron a bombo y platillo el año pasado, 264.000 personas han perdido su puesto de trabajo. No le digo nada lo que ha ocurrido con la Ley de Economía Sostenible, que iba a ser la gran panacea, la que iba a resolver todos los problemas de España. No ha servido absolutamente para nada. El camino para cambiar el modelo productivo y crear empleo, que va a ser un camino duro y difícil, es el de las reformas que estamos haciendo. Entre otras, la del mercado laboral, que dará resultados, como muchas de las reformas que estamos haciendo. O de las políticas como las incluidas en el Plan E, que ustedes tanto han criticado, de apoyo a sectores productivos como el del automóvil, que da resultados. Y ayer tuvimos una excelente noticia de la mayor inversión de Ford, de una empresa automovilística en España, para generar empleo y actividad. Y cambiamos ahora de asunto. La Unión Europea ha aprobado esta semana las compensaciones definitivas para los agricultores afectados por la llamada crisis del pepino. La mayoría de los 27 países comunitarios respaldaron fijar en 210 millones de euros el tope del Fondo de Ayudas Extraordinarias creado para paliar los efectos del brote E. coli. Las indemnizaciones, que podrían llegar a los productores en la segunda mitad de julio, cubrirán como mínimo el 50% de las pérdidas. España votó en contra de la propuesta al considerarla insuficiente para aliviar los graves perjuicios causados al sector hortofrutícola. El Comité de Gestión de la Unión Europea, un órgano en el que están representados todos los países miembros, ha apoyado de forma mayoritaria el programa de compensaciones prestado por la Comisión Europea, fijado en 210 millones. Según esta propuesta, los productores de 5 tipos de hortaliza, pepino, tomate, lechuga, calabacines y pimientos, podrán acogerse a las ayudas. Las indemnizaciones se limitan a estos productos porque sus ventas son las que más se resintieron a consecuencia de la bacteria letal detectada en Alemania. Pese a que los agricultores españoles llegaron a calcular unas pérdidas de 200 millones de euros semanales, el fondo aprobado es para toda la Unión Europea. Bruselas detalló que las ayudas cubrirán el 50% de las pérdidas de los agricultores. En el caso de los explotadores integrados en organizaciones agrícolas, el 32% del total en España, las compensaciones alcanzarán hasta el 70% a estos profesionales. A diferencia de los productores independientes, se beneficiarán a su vez las subvenciones ordinarias previstas para situaciones de emergencia. España, que desde el principio de la crisis defendió que los agricultores deberían recuperar entre el 90 y el 100% de las pérdidas, votó en contra del montante del fondo con respaldo de varios países. El Gobierno volvió a insistir en que las compensaciones son insuficientes y no contemplan a todos los afectados. Y el Gobierno ha aprobado el decreto ley para la reforma de la negociación colectiva tras la falta de acuerdo entre sindicatos y empresarios. Los nuevos acuerdos introducen mayor flexibilidad en las empresas y agilizan la negociación de los convenios. Pero la reforma ya ha sido criticada por los sindicatos. Por otra parte, el Gobierno también ha aprobado el Real Decreto que regula el reglamento de los ERE. Según el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, el Real Decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros establece una reforma equilibrada y profunda. El plazo máximo para renovar un convenio será de entre 8 y 14 meses. Así lo ha aprobado hoy el Consejo de Ministros en la reforma de la negociación colectiva, lo que supone una nueva rebaja de este periodo desde los 20 meses que aparecían en el primer borrador del Ministerio de Trabajo. Por lo tanto, si no hay acuerdo, tras 8 meses en el caso de los convenios de 2 años y después de 14 meses en los convenios de una duración superior a los 2 años, se recurrirá a las comisiones paritarias, integradas por la parte empresarial y los representantes de los trabajadores. Y si tampoco es factible un acuerdo, será entonces cuando se recurrirá al arbitraje. Además, esta reforma otorga un mayor protagonismo a los convenios de empresa frente a los provinciales en materias de salarios, jornada, funciones y traslados. Incertidumbre económica en España. La prima de riesgo sube ante la incertidumbre. Los mercados golpean a España. El desconcierto político y económico espanta a los inversores. Las especulaciones electorales añaden además más dificultades, como las dudas sobre Grecia y la negociación colectiva. La tasa de donación.
A todos los factores económicos se añaden las propias incertidumbres generadas por la situación política española, que se hable de adelanto electoral, del posible déficit oculto autonómico o de lo que no hayan podido contemplar con éxito las conversaciones sobre la negociación colectiva tampoco ayuda. El acoso del mercado provoca pérdidas millonarias tanto las empresas como las administraciones. El presidente del BBVA, Francisco González, pide más reformas al gobierno. Dice que los mercados no se fían. Cada 100 puntos de prima de riesgo cuestan a España 12.400 millones de euros. Y el quinto mes del año se ha registrado un nuevo desplome en los precios de la vivienda. El descenso acumulado desde 2007 supera por primera vez la barrera del 20%, al situarse en el 21,5%. El descenso más acusado se ha producido en la costa mediterránea, donde la caída ha sido del 8,1%, seguida de capitales y grandes ciudades como el 6,7%. El mayor descenso del precio de la vivienda se debió principalmente al fuerte abaratamiento de la vivienda de segunda mano. El precio de la vivienda acelera su caída hasta marzo tras los límites a la deducción fiscal por la compra de pisos que entraron en vigor en 2011. Disminuyó así el 4,1% en el primer trimestre respecto al mismo periodo de hace un año, lo que supone un acelerón en las bajadas de los últimos meses, según el índice del Instituto Nacional de Estadística. El mayor descenso del precio de la vivienda se produjo principalmente por el fuerte abaratamiento de la vivienda usada, que fue del 6,3%, ya que el precio de la vivienda nueva disminuyó solo el 1,9%, continuando con su tendencia a la baja. Por comunidades autónomas, los mayores descensos interanuales se produjeron en La Rioja, Navarra, Aragón, Cantabria y Cataluña. Por contra, las comunidades en las que menos bajó el precio fue en Murcia, Asturias, Baleares y Galicia. Y el índice de precios de consumo en España se mantuvo estable en mayo. El dato coincide con el indicador adelantado por el IPC que publicó el INE el pasado 30 de mayo y que supone la primera bajada desde agosto de 2010. En cambio, los alimentos y bebidas no alcohólicas subieron 3 décimas hasta una tasa anual del 2,5% por el incremento del pescado fresco, la carne de ave y otros productos lácteos. La medicina también aumentó más de medio punto. Los precios se dan un respiro y se estabilizan en mayo. La inflación bajó 3 décimas hasta el 3,5% en tasa interanual gracias a la bajada de los carburantes, según el índice de precios al consumo del INE. Se trata del primer recorte de este indicador en los últimos 8 meses, tal y como ya había avanzado el dato conocido hace 2 semanas. Otro signo de esta estabilización es la inflación subyacente, aquella que elimina los elementos más volátiles de la cesta de la compra, como la energía y los alimentos no elaborados, que tampoco varió frente a abril al cerrar el mes en el 2,1%. En este descenso anual, además del grupo relacionado con el transporte, con una tasa del 7,9%, es decir, casi 1,5 puntos por debajo de la de abril, destaca también el de ocio y cultura, con una bajada anual de más de 1 punto, y la vivienda, 4 décimas por debajo de la del mes anterior. Por comunidades, los precios subieron en mayo en Asturias, Baleares, Canarias y Navarra, mientras que bajaron en otras 5 autonomías y se mantuvieron estables en el resto. A inicios de semana, los indignados del movimiento 15M, acampados en la Puerta del Sol, comenzaban a retirar los carteles y pancartas que les han acompañado durante los 26 días en el kilómetro cero de la capital, en el que ha desaparecido también algunas de las carpas que conformaban el campamento. Esas tareas de limpieza son evidentes en el acceso a la estación de metro y cercanías de Sol, ya que los acampados han retirado toda la cartelería que envolvía la marquesina cristalada en forma de ballena y en la que los concentrados dejaban patente su descontento. Los indignados han descolgado un gran cartel que les ha acompañado durante estos días, en el que decía no botellón, aunque mantienen otros con consignas que han repetido en sus actos una y otra vez, como no nos respetáis.
Los indignados han puesto fin a su acampada de protesta en la Puerta del Sol con una manifestación improvisada por el centro de Madrid. Después de recoger el campamento pasada la medianoche, más de 1 millar de personas ha participado en un recorrido que le ha llevado por la Gran Vía hasta Cibeles, por el Paseo del Prado hasta Atocha y después ha subido hasta Jacinto Benavente, Carretas y nuevamente a la Puerta del Sol, donde hacia las 3 de la madrugada se disolvía la protesta. Durante la manifestación, los indignados han coreado un sinfín de consignas ya conocidas, como "esta crisis no la pagamos" o "los políticos no nos representan". La marcha ha obligado a la Policía Municipal a cortar al tráfico algunos tramos de la Gran Vía, Paseo del Prado y Atocha. Un amplio dispositivo policial en la carrera de San Jerónimo les ha impedido llegar al Congreso de los Diputados y la Plaza de Neptuno es lo más cerca que han podido estar del Parlamento. Allí han protagonizado una nueva sentada y han coreado más lemas. Tras casi un mes de movilización, los indignados quieren dar ahora prioridad a las asambleas de barrio y a seguir removiendo conciencias. Y el jueves los indignados continuaban a puertas del Parlament catalán, una protesta que ha marcado el debate dentro del hemiciclo. Los Mossos d'Esquadra han practicado 6 detenciones a raíz de los incidentes protagonizados por los grupos de indignados que han agredido a algunos diputados cuando iban a entrar en el Parlament y que asediaron durante casi todo el día. Con un parque de la Ciudadela blindado por los Mossos d'Esquadra, los indignados apostaron en los accesos del Parlamento catalán para impedir el paso de los diputados y evitar así el debate y la votación sobre el recorte presupuestario de la Generalitat que materializa drásticas limitaciones en servicios tan básicos como sanidad y educación. Ello motivó que los Mossos d'Esquadra tuvieran que trasladar hasta el interior del parque de la Ciudadela a 50 diputados en 6 furgonetas y a otros 32, entre ellos el presidente Artur Mas, en helicóptero. La deriva violenta de los indignados llegó incluso a tratar de arrebatarle el perro guía al diputado ciego de CiU, Josep Maria Llop, para impedirle llegar al Parlament. Al término del pleno, los diputados catalanes y los miembros del gobierno catalán salieron al final de la tarde del Parlamento, evitando a algunos grupos de indignados que se concentraban en las puertas de acceso al Parque de la Ciudadela y custodiados por un amplio dispositivo policial. Más tarde, los manifestantes marcharon hacia la plaza de Sant Jaume, sede del Palau de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona. Una jornada de violentas protestas que se han saldado hasta el momento con 6 personas detenidas, todas ellas de nacionalidad española, por los delitos de desobediencia y resistencia a la autoridad. Y el cielo no ha sido este miércoles el mejor aliado para contemplar el eclipse total de luna, ya que las nubes han impedido a los miles de científicos y aficionados que se han concentrado en numerosos espacios abiertos del país para disfrutar de un espectáculo que no se volverá a repetir hasta el 27 de julio de 2018. Miles de personas han buscado espacios abiertos como playas, azoteas, miradores o cumbres para observar el fenómeno natural que se produce cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna. Sin embargo, el cielo no ha sido esta noche el mejor aliado para contemplar el eclipse total de luna, ya que las nubes han impedido a los miles de científicos y aficionados que se han concentrado en numerosos espacios abiertos del país disfrutar de un espectáculo que no se volverá a repetir hasta el 27 de julio de 2018. Los más afortunados han sido los ciudadanos que han seguido el eclipse en el noroeste y en menor medida los que se han reunido en la cima más alta del país, el Teide, en Tenerife. El punto máximo del eclipse se ha producido en torno a las 10:15 de la noche, pero la fase de totalidad ha comenzado casi una hora antes, aunque en ese momento era difícilmente perceptible debido a la claridad que todavía había, y se ha prolongado hasta la medianoche. El fenómeno ha sido visible en toda Europa, África, Asia y Oceanía, según los datos del Observatorio Astronómico Nacional. La bailaora María Pallés, las actrices Aitana Sánchez Gijón, Pilar Bardén y Pastora Vega han rendido esta semana un homenaje al Premio Nobel de Literatura José Saramago en la Casa América en Madrid. Ato no chão a ordem que decide a união dos demos y dos santos. Ergo uma rosa, corpo. Las mujeres han sido personajes muy importantes en las obras del escritor portugués José Saramago.
Cuando se cumple un año de su muerte, la editorial Alfaguara y Casa de América han rendido un homenaje al Premio Nobel de Literatura bajo el título Recordando a José, voces de mujer en la obra de Saramago. La bailaora María Pagés, junto a las actrices Aitana Sánchez Gijón, Pilar Bardén y Pastora Vega, han llevado a cabo esta noche una lectura dramatizada de una selección de textos del propio autor, realizada por su viuda y traductora Pilar del Río, con fragmentos de obras como Ensayos sobre la ceguera, Memorial del convento o Las intermitencias de la muerte. La Guadaña había oído decir que esto podría suceder, transformarse la muerte en un ser humano, preferiblemente mujer por esa cosa de los géneros, pero pensaba que se trataba de una historieta, de un mito, de una leyenda como tantas y tantas otras. El acto ha tenido lugar en el anfiteatro Gabriela Mistral de Casa América. No importa, sáltelo cuando llegue, dijo la mujer, o ni será preciso, ya verá que tocará aún mejor que Rostropovich. El violonchelista sonrió, puede tener la certeza. Y Cameron Díaz es ahora la maestra más canalla. La actriz que tanto ha destacado por su faceta cómica y romántica llega con Bad Teacher, al estilo de comedia Algo pasa con Mary, que la encumbró. Cameron Díaz está convencida de que a todos nos gustaría poder hablar sin censura, sin conciencia y sin temor a las repercusiones, y por eso está encantada de haber dado vida a La profesora de Bad Teacher, la nueva película de la intérprete californiana. Elizabeth, ¿quieres ir a comer algo algún día de estos? ¿Sigues dando gimnasia? Sí, así es. Pues que te den. Genial. A todo el mundo le gustaría poder decir en algún momento lo que le apetezca, sin que tenga repercusión, ser capaces de hacer y decir lo que queramos, sin censura ni conciencia. Pero esto no es realista. La mayoría debe seguir pautas socialmente aceptadas y eso está bien. El film narra la historia de una maestra que no sueña con convertirse en ejemplo para sus alumnos, sino en encontrar un hombre guapo y rico que la mantenga. La oportunidad llega con Scott, un profesor bastante niño de papá al que da vida Justin Timberlake. Quiero que me lo coma todo. La profesora hará auténticas locuras con tal de conseguir a su hombre, incluyendo una operación de aumento de pecho. Pero Díaz asegura que ella nunca estaría dispuesta a llegar a tales extremos. Si me pongo un buen par de tetas, se colará por mí. Hay personas que pierden el sentido de la realidad y son incapaces de darse cuenta de que no se hacen ningún bien. Puede dar confianza tener un mejor aspecto, pero no hasta el punto de que ya no te reconozcas y sea imposible dar marcha atrás. No quiero verme en esa situación. La película, que aún no ha visto la luz en Estados Unidos, llegará a los cines españoles el próximo 8 de julio. Tú, cabrón, ¿me lo firmas? Cógeme las pelotas. Y con cine nos despedimos hasta dentro de 7 días. Disfruten del fin de semana y nos vemos para ofrecerles nuevamente toda la información. Hasta entonces.